Salí a trabajar con mi padre esta mañana, y cuando regresé a casa, vaya sorpresa, mi madrastra había desalojado mi habitación y se la había cedido a una prima suya que nos visitaba del extranjero, y me dijo que con el dinero que me he ganado con mi padre, que me vaya a dormir a un hotel por una semana, pero mi venganza fue mejor que eso. El día comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, desayuné rápido y me alisté para salir a trabajar con mi padre. No tenía idea de que, al regresar, mi vida en casa daría un giro inesperado. La jornada transcurrió sin contratiempos, trabajamos duro, compartimos algunas bromas en el camino y, al final del día, regresamos agotados pero satisfechos por haber cumplido con nuestras labores. Sin embargo, al llegar a casa, noté algo extraño en el ambiente. Había una inusual sensación de que algo no estaba en su lugar. Al cruzar la puerta, escuché voces provenientes de la sala. Mi madrastra reía con alguien, y aunque no le di mayor importancia en ese momento, pronto descubriría la razón detrás de su buen humor. Al dirigirme a mi habitación, mi corazón se detuvo por un instante. La puerta estaba entreabierta, y dentro, vi maletas y ropa ajena. Mi cama estaba cubierta con sábanas nuevas, y mis pertenencias habían desaparecido por completo. Confundido, entré rápidamente en busca de respuestas, pero en lugar de encontrar mis cosas, vi a una joven acomodando sus objetos personales sobre mi escritorio. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, mi madrastra apareció detrás de mí con una expresión de satisfacción. «Ah, ya volviste. Deberías haberme avisado que llegarías tan temprano», dijo con una sonrisa mal disimulada. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, sintiendo que la rabia empezaba a crecer dentro de mí. Ella suspiró con exageración, como si le molestara mi reacción. «No es gran cosa. Mi sobrina ha venido a visitarnos desde el extranjero, y pensé que lo más lógico era darle tu habitación. Tú eres joven y puedes arreglártelas de otra manera». Sentí un nudo en el estómago. «¿Y mis cosas? ¿Dónde están?», insistí. «Las guardé en unas cajas. Puedes revisarlas en el cuarto de servicio», respondió con indiferencia, como si me estuviera haciendo un favor. Mi mente no podía aceptar lo que estaba escuchando. «¿Y dónde se supone que voy a dormir?», pregunté, con la esperanza de que hubiera alguna explicación razonable para lo que estaba pasando. Ella se encogió de hombros. «Bueno, trabajaste todo el día con tu padre y tienes dinero. Podrías pagar un hotel por una semana, mientras mi sobrina está aquí». Luego, como si fuera lo más normal del mundo, añadió: «Es lo justo». Me quedé sin palabras. Mi habitación, mi espacio, había sido tomado sin previo aviso. No solo habían desalojado mis cosas sin mi consentimiento, sino que ahora pretendían que usara mi propio dinero para dormir fuera de mi propia casa. No podía creer el descaro con el que mi madrastra había planeado todo. Sentí que la rabia burbujeaba en mi interior, pero sabía que explotar en ese momento no me llevaría a nada. En lugar de discutir con ella, respiré hondo y me obligué a mantener la calma. Si algo había aprendido con el tiempo, era que algunas batallas no se ganan con gritos, sino con estrategia. Miré a mi madrastra a los ojos y le di una sonrisa forzada. «Entiendo», dije con voz controlada. «Si eso es lo que decides, entonces así será». Su sonrisa se amplió, convencida de que me había doblegado. Pero lo que ella no sabía era que mi mente ya estaba maquinando la mejor forma de devolverle el golpe. No iba a aceptar esta humillación sin más. Y, sobre todo, no iba a permitir que alguien más decidiera por mí en mi propio hogar. Si mi madrastra pensaba que se saldría con la suya, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Cuando entré de nuevo a mi habitación, intenté procesar lo que estaba viendo. No quedaba rastro de mis cosas, ni siquiera de mi ropa. La cama donde dormía cada noche ahora tenía una colcha que no reconocía y en mi escritorio, donde solía hacer mis tareas y revisar mis cosas, ahora descansaban un montón de cosméticos y papeles que no me pertenecían. Respiré hondo, intentando contener la ira. Sentí que mi pecho se tensaba con una mezcla de incredulidad y frustración. Giré hacia mi madrastra, que observaba mi reacción con los brazos cruzados, como si estuviera esperando que explotara. «¿Dónde están mis cosas?», pregunté con la mandíbula apretada. «En el cuarto de servicio, como te dije», respondió con su tono de siempre, cargado de desdén. «No te preocupes, las guardé bien. Aunque claro, no hay mucho espacio allí». Miré a la prima de mi madrastra, que hasta el momento se había mantenido en silencio. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y superioridad. Sabía que no era completamente su culpa, pero su actitud tampoco ayudaba. Decidí no dirigirle la palabra,
centrándome en la persona que realmente había causado esto. ¿Y crees que esto es justo?, le espeté a mi madrastra, cruzándome de brazos. Que yo trabaje todo el día y al volver descubra que me han desalojado sin siquiera preguntarme. Su expresión cambió apenas un poco. Noté un leve destello de incomodidad en sus ojos, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa condescendiente. Mira, hijo. No lo tomes a mal, pero solo será por unos días. Ella ha viajado desde muy lejos y necesita un lugar cómodo para quedarse. Tú, en cambio, puedes dormir en cualquier lado. Cada palabra que decía solo avivaba más la rabia dentro de mí. Mi propia casa se había convertido en un lugar donde no tenía derecho a mi propio espacio. La injusticia me quemaba, pero aún no era el momento de reaccionar. Necesitaba pensar, actuar con inteligencia. Está bien, murmuré, aunque por dentro la furia me consumía. Solo quiero ver mis cosas. Salí de la habitación y me dirigí al cuarto de servicio. Al abrir la puerta, me encontré con cajas apiladas de cualquier manera, algunas de ellas abiertas y con mis pertenencias amontonadas sin cuidado. Mi ropa estaba mezclada con otros objetos, y mi computadora portátil estaba en una esquina, cubierta de polvo. Me acerqué y tomé mi laptop. Revisé rápidamente que no estuviera dañada y la encendí. Para mi alivio, aún funcionaba, pero la frustración no desaparecía. Mi habitación había sido tomada como si yo no existiera, como si no tuviera derechos en mi propia casa. Regresé a la sala y encontré a mi madrastra sentada cómodamente con su prima, tomando té y conversando con total tranquilidad. Me miraron con una sonrisa cuando me vieron. ¿Ya viste tus cosas? Todo está en orden, comentó mi madrastra, como si realmente me hubiera hecho un favor. Me quedé mirándola por unos segundos, analizando mis opciones. No valía la pena discutir en ese momento. Sí, ya las vi, respondí con voz controlada. Gracias por tomarte la molestia. Su sonrisa se amplió, pensando que había ganado, que yo simplemente aceptaría su decisión sin protestar. Pero estaba equivocada. No había nada más peligroso que alguien paciente y con un plan en mente. Y yo tenía uno. Concentrado en mi objetivo, cerré la puerta del cuarto de servicio y volví a salir con una idea clara en mi cabeza. Si ellos querían aprovecharse de mí, pronto descubrirían que habían cometido un error. A partir de ese momento, mi única misión era hacer que mi madrastra entendiera lo que significaba jugar con la persona equivocada. Pasaron varias horas y mi rabia no hacía más que crecer. No podía aceptar lo que había sucedido. Me sentía desplazado, como si fuera un extraño en mi propia casa. Intenté razonar con la situación, pero cuanto más lo pensaba, más absurdo me parecía. ¿Cómo era posible que mi madrastra se sintiera con el derecho de echarme de mi propio cuarto? ¿Cómo podía hablar con tanta indiferencia sobre algo que claramente era una injusticia? Me senté en la sala y observé cómo mi madrastra y su prima se comportaban como si nada hubiera pasado. Conversaban tranquilamente, como si yo no existiera, como si mi presencia fuera irrelevante. En ese momento, me di cuenta de que para ellas yo no era más que un estorbo. Mi existencia en la casa era secundaria a sus propios intereses. Mi padre aún no había llegado. Sabía que si él estuviera presente, esto no habría pasado de esa manera. Pero mi madrastra había aprovechado su ausencia para hacer y deshacer a su antojo. No solo me había desplazado, sino que encima esperaba que me fuera con mi propio dinero. La humillación era completa. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Me levanté y me acerqué a ellas. No entiendo cómo pueden estar tan tranquilas después de lo que han hecho, dije con voz firme. Mi madrastra me miró con fingida sorpresa. ¿De qué hablas? Te dije que solo es por unos días. Además, no es para tanto. Su desdén solo aumentó mi enojo. ¿No es para tanto? Me han echado de mi cuarto sin siquiera consultarme. Y encima, ¿esperas que pague un hotel con mi propio dinero? La prima de mi madrastra soltó una risita. Bueno, al menos tienes dinero, comentó con tono burlón. Eso fue la gota que derramó el vaso. Mi paciencia se agotó. Ustedes creen que pueden hacer lo que quieran, pero esto no se va a quedar así, dije, sin esconder ya mi enojo. Mi madrastra suspiró con fastidio. No te pongas dramático. Si tanto te molesta, puedes hablarlo con tu padre cuando regrese. Ese era el problema. Sabía que cuando mi padre llegara, mi madrastra se encargaría de ponerlo de su lado, de justificar sus acciones y hacer que pareciera que yo estaba exagerando. No podía confiar en que él viera la situación como realmente era. No esta vez.
Decidí retirarme. No porque me diera por vencido, sino porque tenía que pensar. Necesitaba un plan. No iba a discutir más con ellas, no les iba a dar la satisfacción de verme derrotado. Pero tampoco iba a aceptar esta situación sin más. Salí de la casa con el corazón latiendo con fuerza. Caminé sin rumbo durante un rato, intentando calmarme. Me repetía a mí mismo que tenía que ser estratégico, que la venganza debía ser más inteligente que una simple confrontación. Y entonces, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si mi madrastra pensaba que podía desplazarme tan fácilmente, entonces yo le demostraría lo equivocado que estaba. No me iría a un hotel. No gastaría mi dinero en una solución temporal. En su lugar, me aseguraría de que sintiera las consecuencias de sus acciones. Esa noche, cuando regresé a casa, mi actitud fue distinta. Ya no tenía rabia en el rostro, sino una expresión de calma que, estoy seguro, desconcertó a mi madrastra. No me importaba lo que pensaran. Mi plan estaba en marcha. Y muy pronto, ellas iban a aprender que jugar conmigo había sido un gran error. Regresé a casa con la mente fría y una determinación férrea. No iba a actuar impulsivamente. Sabía que, si quería hacerle entender a mi madrastra que no podía pisotearme a su antojo, tenía que pensar con cabeza fría. Me encerré en el cuarto de servicio, donde había encontrado mis cosas apiladas, y me senté a reflexionar mi siguiente paso. No podía confiar en que mi padre pusiera las cosas en su lugar. Él siempre había evitado los conflictos con mi madrastra, prefiriendo mantenerse neutral en cualquier situación. Así que si esperaba que él resolviera esto por mí, estaba perdiendo el tiempo. La solución debía venir de mí. Decidí que lo primero que debía hacer era recuperar mi espacio sin confrontaciones directas. Comencé a idear un plan que les hiciera sentir, de una manera u otra, lo que me habían hecho pasar. No se trataba de venganza en un sentido cruel, sino de impartir justicia a mi manera. Esa noche, esperé a que todos se durmieran. Con sigilo, me dirigí a la cocina y busqué en la despensa. Encontré los ingredientes que sabía que mi madrastra usaba todas las mañanas para su desayuno. Con mucho cuidado, cambié el azúcar por sal y coloqué un poco de vinagre en su café favorito. Sabía que no era una gran venganza, pero era solo el primer paso para desestabilizar su rutina y recordarle que no tenía el control absoluto. A la mañana siguiente, el grito de disgusto de mi madrastra resonó en toda la casa. Me asomé con una expresión de falsa inocencia mientras ella escupía su café. Algo debe estar mal con la cafetera, murmuré encogiéndome de hombros. Su molestia era evidente, pero no tenía cómo probar que yo había sido el responsable. Ese fue solo el inicio. Durante los siguientes días, implementé pequeñas estrategias para hacer que su estadía en mi habitación no fuera del todo placentera. Ajusté el termostato para que la habitación estuviera incómodamente fría en las noches, sabiendo que mi madrastra odiaba el frío. Dejé caer algunas gotas de agua en su cama, lo suficiente como para que pareciera un accidente, pero también para que fuera imposible dormir cómodamente. La prima de mi madrastra, que al principio parecía complacida con su nuevo espacio, comenzó a quejarse. «Tía, la habitación tiene un olor extraño», le dijo una mañana, después de que había colocado discretamente un poco de ajo bajo su colchón. «Y no sé por qué, pero siempre siento corriente de aire en la noche». Mi madrastra, por supuesto, comenzó a sospechar, pero no tenía pruebas. Cada vez que intentaba encararme, me mostraba calmado y sereno, como si todo lo que pasaba no tuviera nada que ver conmigo. Eso solo aumentaba su frustración. Pero el golpe final llegó cuando decidí recuperar mi habitación por completo. Una noche, mientras todos dormían, tomé mi maleta y empecé a mover mis cosas de vuelta a mi cuarto. No con violencia ni con escándalo, sino con la tranquilidad de alguien que sabe que está haciendo lo correcto. Puse mis libros en el escritorio, colgué mi ropa en el armario y acomodé mi cama como si nunca la hubieran tocado. A la mañana siguiente, cuando mi madrastra vio lo que había hecho, explotó. «No puedes hacer esto», gritó con furia. La miré con calma. «No hice nada que no fuera mío», respondí con una sonrisa tranquila. «Mi cuarto, mis cosas. Solo los puse donde pertenecen». Sabía que ella no podía hacer nada sin levantar sospechas con mi padre. Y para ese momento, su prima ya estaba harta de la situación. Con un suspiro de fastidio, tomó sus cosas y decidió irse, dejando a mi madrastra completamente derrotada. Fue entonces cuando entendió que yo no era alguien a quien se podía pisotear tan fácilmente. Y con esa lección aprendida, la dinámica en la casa cambió para siempre. Cuando mi madrastra pensó que había ganado,
que me había despojado de mi habitación y que me había obligado a marcharme a un hotel, decidí que era momento de jugar mis cartas con inteligencia. Sabía que gastar mi dinero en una habitación temporal no era la solución, así que opté por algo mucho mejor. Tomé mis pertenencias básicas y salí de casa, fingiendo resignación. Dejé que mi madrastra creyera que había logrado su objetivo, pero en realidad tenía un plan mucho más astuto. En lugar de dirigirme a un hotel, fui directamente a la casa de un buen amigo, alguien que conocía la historia y estaba más que dispuesto a ayudarme. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa y una taza de café caliente. Sabía que algo así pasaría, dijo entre risas. Esa mujer nunca ha sabido cuándo detenerse. Me acomodé en su casa, sabiendo que no iba a gastar ni un solo centavo de mi dinero en la injusticia de pagar un hotel por una semana. Mientras tanto, mi madrastra continuaba su vida creyendo que su prima tenía la habitación asegurada sin problema alguno. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando, al día siguiente, mi padre regresó a casa y preguntó por mí. «¿Dónde está?», dijo con el ceño fruncido al no verme en mi habitación. Mi madrastra, con su tono habitual de autosuficiencia, le explicó que yo había aceptado irme a un hotel mientras su prima se quedaba en mi cuarto. «Tiene dinero, no es un problema para él», aseguró, como si no hubiera hecho nada malo. La reacción de mi padre fue inmediata. «¿Y tú decidiste esto sin consultarme?», preguntó con una frialdad que hizo que mi madrastra se pusiera nerviosa. «¿Cómo es posible que creas que puedes echar a mi hijo de su propia casa?». Mi madrastra intentó justificarse, diciendo que solo era temporal y que su sobrina necesitaba un lugar cómodo. Pero mi padre no estaba convencido. En cuanto terminó la conversación con ella, me llamó por teléfono. «¿Dónde estás?», preguntó con preocupación. Le conté la verdad. Le expliqué cómo había sido expulsado de mi propio espacio y cómo me habían sugerido gastar mi dinero en un hotel. Mi padre no dijo nada por un momento, pero pude escuchar su respiración pesada al otro lado de la línea. «Vuelve a casa», dijo finalmente. «Esto no se va a quedar así». Cuando regresé esa noche, mi madrastra no pudo ocultar su molestia al verme. «¿Qué haces aquí?», preguntó con el ceño fruncido. Antes de que pudiera responder, mi padre se adelantó. «Él vuelve a su habitación. Y quiero que su prima haga sus maletas esta misma noche». La incredulidad en el rostro de mi madrastra fue evidente. «¿Pero cómo puedes hacerle esto a mi familia?». Mi padre la miró con dureza. «No se trata de familia o no. Se trata de que no tienes derecho a tomar decisiones sin consultarme y menos aún a tratar a mi hijo como si fuera un inquilino sin derechos». La prima de mi madrastra, que había estado en silencio todo este tiempo, se levantó con fastidio. «Está bien, tía, no es para tanto», dijo encogiéndose de hombros. «Me iré mañana temprano». La derrota en la cara de mi madrastra era evidente. No solo no había logrado su cometido, sino que ahora tenía que enfrentarse a la realidad de que su autoridad no era absoluta en la casa. Sabía que la lección había sido aprendida, pero yo no había terminado aún. Este solo era el comienzo de mi reivindicación. El ambiente en casa era tenso. Mi madrastra no había digerido la humillación de ver cómo su plan fracasaba, y aunque su prima ya había hecho sus maletas y se había ido, ella seguía mostrando una actitud desafiante. Sabía que no podía revertir la decisión de mi padre, pero eso no significaba que fuera a rendirse tan fácilmente. El primer intento de venganza de mi madrastra llegó en forma de indirectas. Cuando pasaba por la sala, dejaba comentarios sarcásticos sobre cómo mi padre siempre me consentía y cómo ella solo quería mantener la armonía en la casa. Intentaba hacerme sentir culpable por recuperar lo que era mío, pero no pensaba caer en su juego. Aprendí a ignorarla y a responder con una sonrisa educada cada vez que lanzaba una puya. Sin embargo, cuando vio que su estrategia emocional no funcionaba, decidió ir un paso más allá. Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido fuerte proveniente de la cocina. Bajé rápidamente y encontré a mi madrastra furiosa, sosteniendo un plato roto en sus manos. «Mira lo que hiciste», me acusó, aunque ni siquiera estaba cerca de la cocina cuando ocurrió. «Yo no hice nada», respondí con calma, aunque por dentro sabía que esto era solo un intento barato de manipular la situación. Mi padre entró al ver el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con el ceño fruncido. Mi madrastra aprovechó la oportunidad. «Tu hijo ha estado actuando de manera grosera desde que volvió. Rompió esto y ni siquiera se disculpa». Sabía que mi padre no era un hombre fácil de engañar, y su mirada lo confirmó. Me observó con detenimiento, luego miró a mi madrastra y simplemente dijo:
Eso es un plato. No es el fin del mundo. Ese fue el primer golpe a su intento de hacerme quedar mal. No obstante, no se detuvo ahí. Durante los días siguientes, comenzó a esconder mis cosas. Mi cartera desaparecía, mi teléfono no estaba en su lugar habitual y algunos de mis libros terminaban en el bote de basura. Sabía que era ella, pero no tenía pruebas. Aún así, su táctica solo me motivó a seguir con mi plan. Me volví aún más meticuloso en mi día a día. Guardaba mis pertenencias en un lugar seguro y no dejaba ninguna oportunidad para que volviera a perjudicarme. Al notar que su táctica no tenía el impacto que esperaba, su frustración aumentó. El clímax de esta guerra doméstica llegó una noche cuando, en un intento desesperado, intentó convencer a mi padre de que yo debería irme de la casa. Es mayor, ya trabaja, debería empezar a pensar en vivir por su cuenta, le dijo en la cena, con una sonrisa fingida. Mi padre, quien había sido testigo de todo lo que había ocurrido, solo la miró fijamente antes de responder, este es su hogar tanto como el tuyo. Si alguien no está feliz con eso, es libre de irse. El silencio en la mesa fue sepulcral. Mi madrastra no podía creer lo que acababa de escuchar. Se había jugado su última carta y había perdido. Esa noche, supe que había ganado la batalla de forma definitiva. Desde entonces, aunque mi madrastra siguió en la casa, su actitud cambió. Ya no tenía el control, ya no podía hacer y deshacer a su antojo. Había aprendido que yo no era un simple obstáculo en su camino, sino alguien que estaba dispuesto a defender su lugar. Y aunque la tensión seguía en el ambiente, la dinámica había cambiado por completo. Había recuperado mi habitación, mi dignidad y, sobre todo, había demostrado que no iba a permitir que me pisotearan jamás. Después de los últimos intentos de mi madrastra por hacerme la vida imposible, supe que el siguiente paso debía involucrar directamente a mi padre. Hasta ahora, él había defendido mi derecho a quedarme en la casa, pero no había visto el verdadero rostro de su esposa. Era momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Una noche, cuando mi padre regresó del trabajo, lo esperé en la sala. Su rostro cansado reflejaba el peso de la rutina, pero también vi en sus ojos la disposición para escucharme. Sabía que no podía entrar en esta conversación con enojo ni resentimiento, sino con hechos. Papá, necesito hablar contigo, le dije con firmeza. Él dejó su maletín y se sentó en el sillón. Dime, hijo, ¿qué pasa? Respiré hondo antes de comenzar. Desde que volví a casa, mi madrastra ha intentado hacerme la vida imposible. Me sacó de mi cuarto sin consultarte, quiso obligarme a irme a un hotel con mi propio dinero y, cuando recuperé mi espacio, comenzó a sabotearme. Escondió mis cosas, intentó acusarme de romper platos y hasta quiso convencerte de que me fuera de la casa definitivamente. Mi padre frunció el ceño. ¿Estás seguro de todo esto? Puedes preguntarle a ella, respondí sin titubear. O mejor aún, revisa las cámaras de seguridad. Mi madrastra, que justo pasaba por el pasillo y nos escuchó, se detuvo en seco. ¿Qué estás diciendo?, exclamó con un tono falsamente ofendido. Mi padre la miró con seriedad. ¿Es cierto lo que dice? Ella intentó defenderse con excusas. Solo quise mantener la armonía en la casa. Su actitud ha sido grosera y conflictiva. ¿Grosera? Solté una risa irónica. He tratado de evitar conflictos, pero tú te has encargado de buscarlos. No soy yo el que se la pasa inventando problemas. Mi padre se tomó unos segundos para procesarlo todo. Luego, con voz calmada pero firme, le dijo a mi madrastra, no quiero más problemas en esta casa. Si esto es verdad, quiero que pares ahora mismo. No voy a tolerar más sabotajes ni juegos sucios. Mi madrastra intentó protestar, pero mi padre levantó la mano para detenerla. No hay discusión. Basta de tratar de desestabilizar la casa. Aquí nadie va a echar a mi hijo. Ella cruzó los brazos, frustrada, pero supo que ya no tenía escapatoria. Había perdido el control, y por primera vez, mi padre le había dejado claro que yo no estaba solo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, supe que la batalla no había terminado por completo, pero sí que había dado un paso crucial. Mi padre ya no estaba ciego ante lo que ocurría. Y con su apoyo, sabía que ya no tendría que seguir enfrentándome solo a las trampas de mi madrastra. Desde entonces, aunque la tensión en la casa seguía, había algo distinto en el aire. Mi madrastra sabía que ya no podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Y yo, por fin, sentía que estaba recuperando mi lugar en mi propio hogar. Después de la confrontación con mi padre,
la tensión en la casa alcanzó su punto máximo. Mi madrastra estaba furiosa, pero ya no tenía la misma autoridad que antes. Sabía que había perdido parte de su control y eso la carcomía por dentro. Sin embargo, aún quedaba una pieza del rompecabezas que debía resolverse, la prima. Desde que había llegado, su actitud había sido la de una huésped privilegiada. Caminaba por la casa con aire de superioridad, dejaba sus cosas en cualquier lado y no hacía el menor esfuerzo por contribuir. Parecía creer que tenía derecho a quedarse indefinidamente, y por cómo se comportaba, era evidente que mi madrastra le había hecho creer lo mismo. Pero después de la discusión con mi padre, las cosas iban a cambiar. Una noche, durante la cena, mi padre tomó la palabra con una voz firme. Hemos sido hospitalarios con nuestra invitada, pero creo que ya ha pasado suficiente tiempo. ¿Cuándo piensas regresar a tu casa?, preguntó sin rodeos, mirando directamente a la prima. La prima se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la pregunta. Miró a mi madrastra, esperando algún tipo de apoyo, pero esta vez ella no pudo hacer nada. Bueno, pensaba quedarme un poco más, respondió con incomodidad. Lo entiendo, pero este no es un hotel, y mi hijo necesita su espacio, insistió mi padre. No es justo que él haya tenido que pasar por todo esto cuando su habitación le pertenece. Mi madrastra intentó intervenir. Pero es mi sobrina, y apenas ha estado aquí unas semanas. Y ha sido suficiente, la interrumpió mi padre. No puedo permitir que mi hijo sea tratado como un extraño en su propia casa. La prima suspiró y se recargó en la silla. Está bien, tía, creo que es hora de irme. No quiero causar más problemas. Mi madrastra apretó los labios y asintió en silencio. Sabía que ya no tenía opción. Esa misma noche, la prima comenzó a empacar sus cosas. Ya no había sonrisas altaneras ni actitudes de superioridad. Se notaba que no esperaba que esto sucediera tan pronto, pero tampoco podía hacer nada para evitarlo. Cuando pasó junto a mí, me miró con una mezcla de vergüenza y molestia. No creas que ganaste nada, murmuró. Le sostuve la mirada con calma. Solo estoy recuperando lo que es mío, respondí con tranquilidad. A la mañana siguiente, mi padre la llevó al aeropuerto. Mi madrastra se despidió de ella con un aire de derrota, sabiendo que su pequeña alianza había llegado a su fin. Cuando mi padre regresó, me miró con aprobación. A partir de ahora, quiero que las cosas en esta casa sean más justas, dijo. No permitiré más abusos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el equilibrio se estaba restaurando. Mi habitación estaba segura, mi madrastra ya no tenía el mismo poder de antes y mi padre finalmente veía las cosas con claridad. Había sido una lucha difícil, pero al final, había valido la pena. Ahora, solo quedaba asegurarme de que nada volviera a cambiar. Después de la expulsión de la prima, la casa cayó en un silencio incómodo. Mi madrastra no pronunció una sola palabra sobre el tema durante los siguientes días. Caminaba por la casa con el ceño fruncido, su orgullo herido notoriamente reflejado en cada uno de sus gestos. Yo, por mi parte, decidí mantenerme al margen. Sabía que la guerra no estaba completamente ganada, pero por el momento, el ambiente se inclinaba a mi favor. Mi padre parecía más tranquilo ahora que el equilibrio había regresado. Aunque nunca fue alguien de palabras dulces, en sus acciones noté cierto alivio, como si hubiera sentido el peso de una injusticia que, finalmente, había sido corregida. De vez en cuando me cruzaba con él, me daba una palmada en la espalda o un asentimiento aprobatorio. No necesitaba más que eso. Pero mi madrastra no pensaba rendirse tan fácilmente. Aunque ya no tenía la ventaja que creía poseer, intentaba recuperar su posición con pequeñas artimañas. Ahora, en lugar de arrebatarme mi habitación, trataba de hacerme sentir como un extraño en mi propio hogar. A la hora de la cena, servía la comida como si yo fuera el último en la lista de prioridades. Si había algo especial para comer, se aseguraba de que yo recibiera la porción más pequeña. Si compraba cosas para la casa, nunca eran cosas que yo utilizara o necesitara. Me di cuenta de su táctica rápidamente, pero no caí en su juego. Sabía que su objetivo era provocarme, hacerme reaccionar para después usarlo en mi contra frente a mi padre. En cambio, adopté la mejor estrategia, la indiferencia. Comencé a comprar mi propia comida, a preparar mis propios platos sin depender de ella. Si algo faltaba para mí, simplemente lo solucionaba sin hacer un escándalo. Mi actitud la exasperaba, pues no podía soportar que sus intentos de venganza no surtieran efecto. Una tarde, la escuché hablando con alguien por teléfono.
Se quejaba de cómo la casa estaba cambiando, de cómo ya no tenía la misma influencia de antes. Ahora todo es sobre él, sobre lo que necesita y lo que quiere. Como si yo no existiera, decía con frustración. Sabía que sus palabras no eran enteramente ciertas. Nadie le había quitado su lugar, pero sí le habíamos dejado claro que sus abusos no serían tolerados más. Conforme pasaban los días, su actitud hostil comenzó a desgastarla. Poco a poco, la energía que usaba para hacerme la vida imposible se fue apagando. Ya no tenía la misma fuerza para sus pequeñas venganzas, y el resto de la familia comenzaba a notar el cambio en la dinámica del hogar. Su derrota no fue abrupta ni escandalosa, sino un proceso gradual, silencioso, pero definitivo. Una noche, mientras pasaba por la sala, me encontré con mi madrastra sentada en el sofá, mirando la televisión sin realmente prestarle atención. Por primera vez en mucho tiempo, no había resentimiento en su rostro. Se veía agotada, como alguien que había estado peleando una batalla interminable y finalmente se había dado cuenta de que no podía ganar. No dije nada. No hacía falta. A veces, la mejor respuesta es el silencio, el mismo que ahora reinaba en la casa, un silencio que, aunque incómodo al principio, poco a poco se convirtió en el sonido de una victoria que nunca necesité proclamar en voz alta. La paz había regresado a la casa, pero el ambiente seguía cargado. Mi madrastra, aunque más callada y derrotada, aún no aceptaba por completo la nueva dinámica. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Su mirada ya no era la de alguien que planeaba su siguiente jugada, sino la de alguien que había comprendido que había perdido su poder sobre mí. Durante los siguientes días, decidí centrarme en mí mismo. Había pasado demasiado tiempo peleando por un lugar en mi propia casa, y ahora que lo había conseguido, quería aprovecharlo. Me dediqué a ordenar mi habitación, reorganizando mis cosas para que todo volviera a sentirse como antes. Quité cualquier rastro de la invasión que había sufrido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el espacio realmente me pertenecía otra vez. Mi padre notó el cambio en el hogar. Aunque nunca mencionó abiertamente todo lo que había pasado, su actitud decía más que cualquier palabra. Se aseguraba de incluirme más en sus decisiones, y sus conversaciones conmigo eran más frecuentes. Era su manera de mostrarme que estaba de mi lado, que había entendido lo injusto de la situación y que no volvería a permitir algo así. Una tarde, mientras estaba en la sala revisando unos papeles, mi madrastra entró. Se quedó de pie por un momento, como si estuviera debatiendo algo en su interior. Finalmente, con un suspiro, dijo: «No creas que esto significa que me agradas, pero supongo que las cosas están más tranquilas ahora». La miré por unos segundos antes de responder. «No espero que me agrades», dije con tranquilidad. «Solo espero que entiendas que no me puedes tratar como si no existiera». Ella asintió lentamente, y sin decir más, se fue. Fue la conversación más cercana a una tregua que habíamos tenido, y aunque no era una disculpa, tampoco lo necesitaba. Yo no buscaba que me quisiera, solo que me respetara. Y ese día entendí que, aunque de mala gana, finalmente lo hacía. La casa nunca volvió a ser la misma después de todo lo que pasó. Había cicatrices, pero también un nuevo equilibrio. Aprendí que no siempre la victoria se obtiene con gritos o peleas, sino con resistencia, con inteligencia y con la firmeza de saber cuál es tu lugar. Y sobre todo, entendí que a veces, la mejor venganza no es humillar al otro, sino asegurarte de que nunca más puedan pisotearte. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Y eso, sin duda, fue la mayor victoria de todas.